Hola, buenas noches a todos mis hermanos y amigos de Aposento Alto Venecia. Bueno, mis hermanos, hemos terminado una carta que fue pues la carta del apóstol Santiago, o también llamado Jacob. Y bueno, como todas las epístolas tienen un propósito, tienen un tema principal. Y veíamos nosotros en Santiago cómo Santiago invita a los creyentes a una madurez en Cristo, a obtener y alcanzar una vida práctica, una vida madura, una vida de fruto y de crecimiento en Cristo. Bueno, tenemos ahora, vamos a ver la primera carta del apóstol Pedro. Y como todas las cartas pues llevan el nombre de sus autores, también pues Pedro lleva el nombre de su autor. Originalmente Pedro fue conocido como Simón en griego, o en arameo Simeón. El Señor lo llama en Mateo 16, 17, hijo de Jonás. Sabemos también que él viene de un contexto y de una familia de pescadores. Sin lugar a dudas, él fue llamado. Pedro fue uno de los primeros discípulos. Ahí estuvo cuando él escogió sus primeros discípulos. Ahí vemos a Pedro como uno de los primeros cristianos que hizo parte del grupo de seguidores y del ministerio de Jesucristo. Jesucristo empieza el ministerio y a su vez él llama a hombres a seguirle, y entre estos está Pedro, su hermano Andrés. Y bueno, Jesús llamó a Pedro en Marcos 13, 14 al 16, Pedro, que pues en griego era Petros, y en arameo, y Cefas en arameo, pero realmente no vamos a discutir por esto. Las palabras significan lo mismo, piedra o roca. Eso está en Juan 1:42. Pero mire que una cosa muy importante es que Pedro no se vale de que el mismo Señor Jesús lo haya llamado como una piedra, como una roca, y él no utiliza esto como un tentáculo para decir, es que mire, yo soy el sucesor de Jesucristo, ¿no? Él es un seguidor de Cristo, un apóstol de Jesucristo. Y bueno, sin lugar a duda, Pedro sí fue uno de los líderes, de los voceros de los 12 discípulos. Ahí quedó expresado sus pensamientos, las preguntas que Pedro siempre hacía, sus triunfos, pero también, como todos, sus debilidades. Ahí quedaron también registrados en los evangelios y en el libro de Hechos. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, después de la muerte, resurrección de Jesucristo, pues Pedro tomó la iniciativa de escoger el reemplazo o el sucesor de Judas. A la venida del Espíritu Santo, porque acordémonos que el Señor Jesús, una de las promesas que le dio a sus discípulos fue que no los dejaría solos, y que sin duda enviaría al Espíritu Santo de Dios para que estuviera con ellos, para que los aconsejara, los guiara. Y gloria a Dios, aquí ya vemos en el libro de Hechos, pues que realmente para mí es los hechos del Espíritu de Dios, los hechos del Espíritu Santo a través de sus apóstoles. El material de esta carta pues lleva como un sello, un distintivo de los mensajes de Pedro, que los vemos registrados en el libro de los Hechos. Pues obviamente, como todo, también hay contradictores que pues dijeron o argumentaron que Pedro no pudo haber escrito la carta
debido a que él era un pescador, y esto también es pues como una manera de discriminación hacia él, porque era un pescador y que pues si era un hombre sin letras, ¿cómo puede un hombre sin letras escribir en un griego sofisticado, casi clásico, empleado pues en la primera y en la segunda carta? Pero pues el estilo que él utilizó y el hecho de que de pronto, si bien es cierto, él no fue un hombre académicamente preparado, pero no quiere decir que él fuera del todo un hombre analfabeto. Si bien es cierto que él pues carecía de la preparación académica, pero pues no por esto no pudo haber escrito. Mire que ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 12, dice: por medio de Silvano, nuestro fiel hermano, y según yo lo conceptúo, os he escrito brevemente, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en él. Entonces, ahí vemos nosotros a un colaborador de Pedro llamado Silvano, o también Simeón, de que estuvo a disposición de Pedro, que posiblemente él le dictó, dicen algunos estudiosos, la carta, y él lo que hizo, Silvano, lo que hizo fue pues mirar, corregir, escribir la carta, y también pudo haber sido uno de los mensajeros que el apóstol utiliza para llevar la carta a los lectores originales. Bueno, mis amados hermanos, después de esto vamos a ver pues un contexto histórico y de qué está pasando por allá en Roma. Mis amados hermanos, Roma no está pasando por el mejor momento. Roma ardía, dice que la ciudad de Roma ardía en llamas, y pues los romanos creyeron que su emperador Nerón era el culpable, quizás él era el que en su deseo, en su afán por tener una ciudad moderna y edificar, pues que él había destruido la ciudad, pues porque para edificar debe de destruir lo que hay. Y bueno, estando en estas cosas, ellos, porque pues los romanos perdieron muchas cosas. Ellos no solamente se están perdiendo su cultura, no solamente están derribando pues sus templos de religiosos, sus ídolos, aquellos monumentos representativos para ellos, sino que esto implicó también un revuelo o unas implicaciones religiosas, por los que él hacía pues que pensar en que las deidades, sus deidades, pudieron haber sido incapaces, decían ellos, nuestros ídolos, nuestros dioses, pudieron haber sido incapaces de prenderle fuego a la ciudad. Y pues obviamente tienen o ven a Nerón, este emperador, como el responsable de todo lo que les pasó, pues porque obviamente están perdiendo muchas cosas, su opulencia mercantil, sus ciudades, sus construcciones, su riqueza, y fue un golpe duro a su economía. Y estando en Hechos, pues esto también trajo muertos, ¿no? Esto también implicó sufrimiento, no solamente sufrimiento, sino también pérdidas humanas. Y bueno, estando en esto, Nerón, ¿qué dice? Nerón se dio cuenta de que él tenía que reorientar o reencauzar esa hostilidad que estaba pasando. ¿Y él qué hace? Él emplea, o digámoslo de alguna manera, utiliza en ese momento a los cristianos que habían allí. Estos cristianos posiblemente eran cristianos gentiles del segundo éxodo que estaban allí. Y él utiliza estos cristianos pues que ya eran odiados porque
eran asociados con que ellos, con los judíos, y que pues los judíos no eran vistos como algo bueno porque decían que eran personas hostiles a la cultura romana. Entonces, estando en esto, dice, aprovecha Nerón, ¿por qué no colocarlos como los chivos expiatorios para que crean, para que los romanos crean que ellos son los que están implicados en toda la desgracia y de haber quemado la ciudad y de haber dejado estas pérdidas humanas y también ruinas económicas? Y pues esparció rápidamente Nerón esta idea, esta mala idea o esta falsa noticia de que eran los creyentes, los cristianos, los responsables de la decadencia, pues no solamente económica y bueno, de toda la desgracia que estaba viviendo en ese momento en Roma. Y esto se esparció pues rápidamente a lo largo del Imperio Romano. Esto llegó pues a saberse en todo el imperio, y esto pues impactó directamente a los cristianos, tales como fueron, pues ahí está en la carta, a donde va dirigida la carta, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son pues ahí en la carta, en el versículo 1:1, es a los que él dirige la carta y a quienes él saluda en ese momento. De esta manera el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues escribe esta epístola. ¿Para qué? Todo tiene un propósito: para fortalecer a los hermanos cristianos, porque ellos están siendo en este momento perseguidos, mis amados hermanos. Y para esto pues Dios utiliza a este varón, a Pedro. Y no es que Pedro, mis amados hermanos, estuviera pasando por el mejor momento. No, Pedro no está pasando realmente por el mejor momento. Pedro en ese momento está en Babilonia, y algunos escritores, que es como un código que él utiliza para decir dónde está, pues porque estamos viendo que están siendo cristianos perseguidos. Y bueno, ya vimos que todos estos cristianos gentiles, hay la posibilidad, o pues dicen los estudiosos, que pudieron haber sido probablemente cristianos gentiles que en su mayoría fueron guiados a Cristo por medio del apóstol Pablo y de cada uno de los colaboradores que estuvo con Pablo. El apóstol Pedro pues escribe esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo, y sin duda pues es con un propósito de fortalecerlos y de animarlos a seguir a Cristo. Bueno, debido a que ellos están en este momento en un sufrimiento, el propósito de esta carta es enseñarles a vivir una vida victoriosa en medio de la hostilidad. Y obviamente sin perder la esperanza, sin amargarse mientras esperaban en Dios, y también mientras esperaban su segunda venida. Y bueno, mis amados hermanos, de esta manera vamos a dirigirnos a los primeros versículos. Mis amados hermanos, los primeros versículos de la carta del apóstol Pedro. Dice ahí en el versículo 1: Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, ahí lo vimos en el contexto histórico, en Galacia, en Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, mis queridos, como todas las cartas pues tienen un bosquejo, un esquema, cómo se organiza la carta. Yo hice unos puntos aquí, cómo Pedro organizó la carta. En primer lugar, pues
Pedro invita a los cristianos a tener una esperanza viva en Cristo, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. También como segundo punto vamos a ver que cómo vivir o viviendo la gloria del Evangelio en medio de las aflicciones. Viviendo la gloria del Evangelio en medio de las aflicciones. Como punto 3 vamos a ver viviendo la santidad de Dios, porque Él nos invita a vivir una vida en santidad. Como cuarto, vemos a Jesucristo como la piedra viviente. En el punto 5 vemos la sumisión que va encauzada o está aplicada en dos contextos, tanto en el contexto humano para tener una sujeción a nuestros gobernantes, a los reyes, a los gobernadores, a los superiores y autoridades, y de otra manera también está encauzada a los deberes conyugales, en este caso un sometimiento mutuo y pues unas características de un matrimonio cristiano, que es viviendo con docilidad, con respeto, con amor, con sabiduría. Y por último tenemos un punto de vivir el ejemplo de Cristo. Y para vivir el ejemplo de Cristo, esto implica sufrir por seguir a Cristo. Sufrir por vivir, por seguir a Cristo. Y este es el contexto pues de lo que están viviendo los hermanos allí en Roma. En estos lugares que ya vimos que es Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia. Voy a leer el versículo, uno de los versículos principales o el versículo central de la carta está en el 2:6 que dice: Jesús, piedra viviente, he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, el que cree en ella de ningún modo será avergonzado. Y esta es la piedra donde el Señor Jesús, cuando habló con Pedro y cuando lo llama él al ministerio, le dice: Pedro, vea, esta es la piedra sobre la que va a descansar su fe y sobre la cual usted va a fundamentar su ministerio y su apostolado. Y sí que lo vemos aquí, ya vemos a Pedro como él, aún estando también en medio de una aflicción, estando también allí posiblemente huyendo o siendo perseguido, él escribe la carta para darle ánimo a los creyentes que están pasando en este momento por una aflicción. Como texto principal pues tenemos esto. También tenemos en el punto 3 que dice que Él nos llamó a vivir en santidad. Según Él nos llamó, versículo 15-16, según Él nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: seréis santos porque yo soy santo. Ahí, como teniendo en mente estos dos versículos, el Señor Jesucristo como esa piedra angular, como esa piedra viviente sobre la que debe de descansar nuestra fe, sobre la que debe de descansar nuestra creencia, nuestro camino, nuestro seguir, nuestro día a día, porque también nosotros, yo mirando y estudiando esta carta veo cómo pues nosotros también venimos acá a estudiar esta carta porque a eso es que hemos sido llamados. No, el Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicciones y que confiemos en Él porque Él venció, Él venció. Aquí en estos puntos que les mencioné hace un momento, mis amados hermanos,
Aquí en el versículo 2 dice, elegidos según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mis amados hermanos, en primer lugar, vamos a ver aquí en estos primeros versículos 5 puntos. El primero vemos nosotros la obra santificadora del Espíritu Santo de Dios. Dice, elegidos según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros vemos ahí mismo en el libro de Hechos que dice que según el designio de su voluntad, Él envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que Él entregase su vida voluntariamente como el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para que por medio de su sangre nosotros fuéramos comprados, fuéramos redimidos y fuéramos perdonados, mis amados hermanos. Y por eso aquí vemos una obra santificadora del Espíritu Santo de Dios. Vemos la tercera persona de la Trinidad, quien también fue uno de quien capacitó a Pedro para que él fuera uno de los principales hombres, que vemos que de ahí en adelante él empieza a predicar desde el día de Pentecostés en adelante. Pedro nunca más volvió a ser el mismo. Él más adelante, dice el contexto histórico, que Pedro 2 años después, él murió. 2 años después de haber escrito la carta, él muere. Y no muere de la mejor manera. Él muere como un mártir por causa de seguir a Cristo. Ahora vemos nosotros aquí en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una esperanza viva. Si nosotros tenemos una esperanza, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios, porque debe de descansar no en lo bueno que yo soy, sino que debe de descansar en qué, como el apóstol invitaba a estos creyentes, según la gran misericordia nos hizo nacer a una esperanza viva. Si Él nos llamó a una esperanza viva es porque Él murió, Él resucitó y Él ascendió al cielo, y es por medio de esa gran misericordia que Él nos hizo renacer. Y Él invitaba, el apóstol Pedro invita a los creyentes a tener una esperanza viva en Él. ¿Por qué? Porque dice en uno de los puntos de esta carta que Él es la piedra viviente o la piedra angular. Por eso nosotros tenemos redención por su sangre. También de esta manera dice ahí más adelantico, dice, por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible. Esto me da a mí una garantía. Esto me da una garantía. Y nosotros vemos aquí que, primero que todo, la obra santificadora del Espíritu Santo. Segundo que todo, vemos la redención por su sangre. Y también vemos nosotros la gracia y la paz que les fue suministrada a los hermanos creyentes que estaban allí en Roma pasando por aflicción. Cómo Él nos suministra de su gracia y de su paz. En el punto 4 vemos nosotros una esperanza en Dios por medio de su resurrección. Creo que así como Pedro invita a los hermanos a descansar y a confiar, porque es una esperanza no muerta sino viviente. ¿Por qué? Porque Cristo no se quedó en la tumba. Él no se quedó muerto. Él resucitó, y ahí es donde descansaba la fe, donde fundamentó su fe el apóstol Pedro. Y por eso él está invitando a los creyentes a que a colocar su confianza en aquel que murió
y que resucitó, y por eso Él es la piedra angular o la piedra viviente que nos habla en el 2, en el capítulo 2, versículo 6. Dice ahí en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire que ahí cuando Pedro escribe la carta y anima a estos creyentes que están siendo perseguidos y están siendo inclusive acusados injustamente por el emperador Nerón de echarle la culpa de que ellos habían sido los responsables de haber quemado y haber traído ruinas a la ciudad, cuando esto no fue así. Y Pedro les invita a decir que nosotros tenemos una herencia incorruptible, incorruptible. Si nosotros ponemos o trabajamos en el Señor, nuestro tesoro va a ser ¿qué? Una herencia incorruptible. Nosotros estamos siendo preparados para alcanzar después de esta vida presente no algo perecedero. Dice que nosotros estamos siendo preparados, así como los creyentes gentiles de la carta, para una herencia que incorruptible. Segundo que todo, dice que una herencia que incontaminada, que no tiene contaminación con la podredumbre o con las cosas que se corroen o se dañan o se deterioran de este mundo. Inmarcesible, que solamente se puede alcanzar por la gracia y por el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Dice, reservad en los cielos para vosotros. Esto es lo que el apóstol está animando, porque aquí vimos también en este contexto histórico de que Él los está invitando a que mientras ellos están viviendo, si es posible vivir en aflicción. En aflicción. Veíamos nosotros que dice que seguir el ejemplo de Cristo implica sufrir por seguir a Cristo. Y esto es lo que Él les está diciendo. Implica, porque nosotros tenemos reservada en los cielos, dice, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para qué? Para los creyentes gentiles, como para todos de nosotros. Tenemos una esperanza que después de haber dejado nuestro cuerpo, como dice Job, después de deshecha mi cuerpo y mi carne, he de ver a Dios, he de ver a Dios. Y qué hermoso es que nosotros meditemos, que nosotros pensemos en esto, que después de haber dejado nosotros este cuerpo de la humillación, veremos a Dios y disfrutaremos de esa herencia incorruptible, de esa herencia incontaminada, inmarcesible, reservada para usted, mi hermano querido, y para mí. Qué glorioso es esto. Vale la pena seguir al Señor. En el versículo 5 dice, los que por el poder de Dios están siendo protegidos mediante la fe para salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta era una esperanza que estaba a donde estaba encauzada. Por eso aquí recuerdo los puntos: la obra santificadora del Espíritu Santo, la redención por medio de su sangre, la gracia y la paz por medio de Cristo, la esperanza en Dios por medio de su resurrección, y como un punto 5, herencia indestructible, incontaminada, inmarcesible. Esta es la esperanza. Esto es pues donde tenemos nosotros fundamentada nuestra fe, que no es en vano, que un día vamos a estar nosotros y vamos a ser recompensados. Nuestra recompensa va a ser mayor. Nuestra recompensa las aflicciones de este mundo no tienen nada de qué compararse con la gloria que ha de manifestarse. Así como el apóstol está invitando a estos hermanos a permanecer, a sufrir, si es posible, por causa de Cristo, dice, no nos cansemos,
sigamos adelante porque vale la pena y implica, mis amados hermanos, como dice uno de estos puntos de la carta, implica sufrir con tal de seguir a Cristo y de hacer su voluntad. Dice en el versículo 4:7, dice, sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Mire que somos invitados a mantenernos en el amor, en las oraciones. Por amor nosotros oramos los unos por los otros. Por amor nos edificamos los unos a los otros. Por amor a Cristo, porque debe de reflejarse el amor de Cristo en nosotros. Y, amados hermanos, como conclusión, él dice que todos seamos de un mismo sentir, compasivos, amándoos como hermanos, misericordiosos y humildes. Esta es una de las recomendaciones que nos hace el apóstol en la carta, a ser humildes, a ser misericordiosos, a ser compasivos los unos a los otros. Esta compasión que Pedro antes de morir, unos años antes de morir, él escribe la carta y le envía para que estos cristianos reciban un consuelo, reciban un apoyo y digan, mire, aquí estoy yo, aquí estoy Pedro para animarlos como hermanos, como copartícipe de los sufrimientos de Cristo. Y bueno, como finalidad ahí en la carta nos invita, hace unas exhortaciones finales para que ancianos y pastores para apacentar la grey, para estar invitando a los hermanos a permanecer y no por algo lucrativo o por algo que tiene que ver con algo económico, sino por amor a Cristo y con una voluntad, con voluntad propia, con voluntad, algo espontáneo, algo que nace desde el corazón. Bueno, mis amados hermanos, esto era lo que quería compartir a manera introductoria. Nuevamente les recuerdo, mis hermanos, estos puntos, una esperanza viva, viviendo la gloria del Evangelio en medio de las aflicciones, viviendo la santidad de Dios, Jesucristo como la piedra viviente, como la piedra angular, y también la sumisión tanto a las autoridades como en el contexto matrimonial. Y por último, pues lo que implica seguir a Cristo, que es seguir su ejemplo. Esto tiene que ver con las aflicciones, los sufrimientos por los que tenemos que pasar, así como los hermanos pasaron este sufrimiento. Nosotros también hemos sido llamados a ser participantes de estas aflicciones en Cristo, pero que Él nos dará la victoria. Mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazo.